Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su Ad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre esta parashá número 8, Vayislach, que quiere decir y envió. Y envió, esta es la porción que nos corresponde para hablar sobre esta porción del Torah de Yahuwah. Antes de comenzar tenemos que hacer un recuento de la enseñanza anterior para poder retomar esta enseñanza, debido a que tiene una secuencia, una línea de tiempo, una línea de eventos en el cual es importante que nosotros recordemos, si es que ya tiene mucho tiempo que vimos la enseñanza anterior, la parashá número 7, pero vamos a retomar las últimas palabras de la parashá anterior. Pero Labán, el padre de Lea, Rachel, Bila y Silfa, ellos habían salido de Harán y venía en persecución Labán detrás de Avino Jacob. Había dado alcance a sus rebaños, al grupo. Previo a esto, Abba Yahuwah se le manifiesta a Labán por medio de un sueño, diciendo: ten cuidado de no hablar a Jacob palabras malvadas. Estas mismas palabras que nosotros podemos escuchar de parte de Yahuwah, también las podemos recordar en la boca del profeta Bilam. En el libro de Números, capítulo 22, del 8 al 13, cuando Bilam tiene un sueño, va Balak a solicitarle que maldiga al pueblo de Israel. Tiene toda la intención de maldecir al pueblo de Israel, sin embargo, Yahuwah, a través de un sueño, habla a este profeta Bilam para que maldiga al pueblo de Israel. Yahuwah no se lo permite. En ningún momento puede maldecir a alguien, nadie, absolutamente nadie, puede maldecir a quien Yahuwah ya bendijo. Aunque exista la intención, aunque exista el propósito de maldecir, simplemente no es posible, porque Yahuwah no puede maldecir a quien él ya bendijo. Esta es una de las razones que nos hace pensar que Bilam es un descendiente de Labán. Esto es impactante porque todo lo que estaba sucediendo con Labán absolutamente se manifiesta en ese poder de predecir, de ver el futuro, de notar una condición, vamos a decirlo, de profecía. Pero es una visión consultando muertos, consultando o teniendo esta habilidad para poder consultar lo que sucede en un mundo que nosotros no podemos ver, en un mundo invisible, en un mundo de Rúa. Entonces, se cree que Bilam, algunos libros judíos, enciclopedias judías, hablan que Bilam era un descendiente de Labán. Inclusive han creído que ha llegado a ser un hijo de Labán. Pero finalmente, si tiene algo que ver, Yahuwah nos los va a revelar en algún momento. Entonces, cuando este profeta Bilam tenía toda la intención de maldecir al pueblo de Israel, había algo en su corazón, algo dentro, algo que ardía, algo que está dentro de su deseo, y es precisamente la ambición y la riqueza. Algo que está perfectamente relacionado con Labán. Vemos cómo Labán era un hombre ambicioso, avaro, codicioso. Le quitó el pago de Avino Jacob, se lo quitó, se lo cambió 10 veces, porque él quería tener toda esa ganancia. Se había dado cuenta que el Eloa de Jacob, de Isaac y de Abraham estaba del lado de Avino Jacob, y le estaba bendiciendo, le estaba multiplicando, pero él no se daba cuenta, o quizás sí se daba cuenta Labán, pero lo que él quería era enriquecerse a costa de Avino Jacob. Labán, un hombre ambicioso, codicioso, lo mismo que sucede con Bilam. Bilam, que dijo: bueno, voy a ir, pero lo que me diga Yahuwah, eso voy a hablar. Estas palabras, aparentemente con toda la intención de la palabra, que solamente hablaría lo que Yahuwah le dijo, pero en su interior, en su corazón,
tenía el deseo de llenar su casa de riquezas, de enriquecerse todavía más. Labán le dice a Jacob que haría un pacto entre ellos dos. Labán puso una piedra, Jacob puso 12 piedras como testimonio entre ellos, pidiéndole que no tomara a otra mujer o a otras mujeres como esposas, sino solamente a sus hijas. No tendría que afligirlas. Labán tenía como consigna no cruzar el límite donde estaban esas piedras. No podía cruzar desde Harán hasta esas piedras. Labán no podía pasar. Jacob no podía regresar si existiera alguna intención de inconformidad, de enojo, de ira, lo que pudiera contraer una consecuencia de traer muertes. Entonces, Jacob no podía regresar ya al lugar de donde había salido de Harán, sino ahí se había instituido un límite. Ellos ofrecieron su ofrenda, una corbán sebak, en el caso de Jacob, para Yahuwah. Comieron lejem y muy temprano al amanecer, Labán tomó su camino de regreso hacia Harán, dando abrazos y besos a sus hijas, a sus nietos, y despidiéndose de Jacob, él regresó a su tierra. Esto es algo impactante porque nosotros aquí vemos cómo Jacob se libera de un pasado, una carga, algo que está atormentando su vida. Primeramente él salía huyendo porque había robado su corazón. Robar su corazón es cuando alguien se encariña con una persona, cuando alguien tiene afecto, cuando alguien tiene una confianza con alguien y alguien te dice, me has robado el corazón, literalmente está diciendo, me has robado la confianza, has perdido la confianza que yo te he entregado. A eso se refiere cuando Labán le dice a Jacob que ha robado su corazón, que literalmente quiere decir, has perdido mi confianza, yo te di toda mi confianza, te abrí las puertas de mi casa y eso causó que tú me robaras algo. En este caso eran sus hijas, sus nietos, sus propiedades, porque como habíamos hablado anteriormente, 10 veces cambió el salario de Jacob, porque él era ambicioso. Labán era un hombre ambicioso, avaro, y desde muy joven, cuando fue Eleazar, el siervo de Abraham, él sabía perfectamente que había riqueza en Abraham. Él quería poseer toda esa riqueza. Sin embargo, hay un propósito de parte de Yahuwah, hay un plan de parte de Yahuwah, y esto es algo que nosotros no podemos discutir ni tampoco podemos pelear. Vamos a ver lo que nos dice Bereshit, capítulo 32, a partir del verso 1. Vamos a leer algunos pasú, no todos, porque la verdad es un tema que nos da mucha explicación, mucha enseñanza. Hay muchísimos ejemplos que quizá todo esto esté relacionado con nuestra vida. Nosotros nos vamos a identificar con algunos eventos, pasajes que sucedieron con Jacob y con Labán, que sucedieron con Jacob y con Esaú, con Esab, que sucedieron con Jacob y con sus hijos, y con el querub de Yahuwah. Esto es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Este tema es tan amplio que solamente pude, de casi 4 capítulos enteros, solamente pude extraer 11 versos, y de ahí es donde vamos a basar nuestra enseñanza. Así es que pidámosle a Yahuwah que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que nosotros captemos el mensaje de Yahuwah y que a través de mi boca Yahuwah utilice mis palabras para hablar a su corazón. Comenzamos leyendo Bereshit capítulo 32. Y Jacob tomó su camino y los Melahim, mensajeros del Eloa, de los Shamaín, salieron a su encuentro. Una vez que se despide Jacob de Labán, sucede esta primera manifestación. En el camino, los mensajeros de Yahuwah, los enviados, los querubín, los
melahim, que son mensajeros, le salen al encuentro con Avinu Jacob. Cuando Jacob los vio, verso 2, este es el campamento, la palabra campamento es Mahané, de Elohei, y llamó a ese lugar Mahanaim, que quiere decir campamentos. Vean cómo el significado de esta palabra. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría caminar dentro de los campamentos de Yahuwah? Estar con la cobertura de Yahuwah, con querubín a nuestro alrededor, tener una protección. Vemos aquí un pequeño detalle, que a pesar que una vez que dejó uno de los pasados tristes, amargos, difíciles, por causa de Labán, que era una aflicción para Avinu Jacob, el que si lo persigue, que si lo alcanza, ¿qué le va a hacer? Le va a quitar a los hijos, le va a quitar a las esposas, le va a quitar el ganado y lo va a dejar en la calle. ¿Cuál era la reacción de Avinu Jacob? Finalmente él no sabía lo que iba a suceder. Ya se liberó de una preocupación, vamos a decirlo, Labán, era su preocupación, ya se liberó, pero ahora se encuentra en un lugar llamado Mahané, que quiere decir campamento, Strong H4264, Mahané, que viene de otro Strong, ahorita lo vemos, significa campamento, puede ser de ejércitos, puede ser de ganado, pueden ser estrellas, una concentración de un campo de batalla, compañía, cuadrilla, escuadrón, hablando un campamento de un ejército, un grupo o simplemente una tienda. Viene esta palabra de la palabra raíz Haná, Strong H2583, que significa armar una tienda de campaña. Es decir, como en Ohel Moed, en el desierto, Yahuwah dio instrucciones para armar un campamento. En ese campamento alrededor se encontraban los ejércitos de Yahuwah. ¿Se acuerdan cuando vimos esta enseñanza que hablamos sobre los ejércitos de Yahuwah? En el centro se concentra la presencia de Yahuwah, la Shekinah, el Makon Kadosh, el Makon Kadosh Kadoshin y los atrios. Ahí es donde se sacrificaban los animales y el pueblo tenía como centro esta tienda de reunión, el Ohel Moed. Asimismo, esta palabra Haná, que significa acampar, atrincherar, campamento, habitar, una habitación, estos campamentos son de forma temporal, no son permanentes. Son movibles, lo puede uno trasladar de un lugar a otro, y esto es lo que Avinu Jacob hizo. Vio que había un campamento de parte de Yahuwah a su alrededor. Dice, estos son el campamento de Elohei, del Creador, y llamó a ese lugar Mahanaim. Strong H4266, campamentos, son dos campamentos. Significa dual, dos campamentos, o un campamento doble. Mahanaim, un lugar donde habitaba los ejércitos de Yahuwah. Verso 3, Bereshit 32:3. Y envió Jacob, aquí es donde entra nuestra palabra de esta parashá, Vayishlach, y envió Jacob, Malahim, mensajeros delante de él a Esab, su Ag, su fraterno, hacia la tierra de Seir, en el campo de Edom. Esto es impactante porque el hombre no tiene poder y autoridad para mandar a los querubín, a los mensajeros de Yahuwah, no tiene esa facultad de mandarlos. Simplemente Yahuwah ordena y los querubín, los malahim, los mensajeros, actúan para el servicio de Yahuwah, que muchas veces actúan a favor de nosotros, es decir, como servidores de nosotros. Esta es una forma de expresar que nosotros estamos también como servidores de Yahuwah, porque somos servidores de Yahuwah, nos convertimos también en melahim, en mensajeros, en portadores de su palabra y hablamos su Torah. Por eso es que también el hombre se puede convertir en un melahim, en un mensajero,
Puede ser enviado de Yahuwah para compartir su palabra, su Torah, o podemos utilizar este mensaje no a favor de Yahuwah, sino a favor del enemigo. Nosotros tenemos que definir a quién estamos sirviendo. Entonces también, en este caso, Avino Jacob envía varones para enviar un mensaje a Esaú hacia la tierra de Seir. Verso 4, él les ordenó diciendo: luego ustedes hablarán a mi amo Esab. Tu siervo Jacob dice esto: yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, asnos y rebaños, siervos y siervas. Estoy enviando a decir esto a mi amo, para yo poder ganar tu favor. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu ag Esab, y él está viniendo a recibirte, y 400 hombres vienen con él. 400 hombres, pero no es para darle un comité, no es el comité de bienvenida, ni el comité de recepción, sino que estos hombres tenían toda la intención de matar a Avino Jacob. Quiero que ustedes vean en la menorá que aquí tengo. Desde este momento el Torah de Yahuwah comienza a hablar a nuestra vida. 1, 2, 3 y 4. 400 hombres vienen para pelear, para enfrentarse, para asesinar a Jacob y a todo aquel que lo acompaña. Así es que no es un comité de bienvenida, ni tampoco un comité de recepción, ni tampoco les pusieron alfombra roja. Ellos tenían toda la intención. Labán, cuando salió de Harán, yendo tras de Avino Jacob, su intención no era abrazarlo ni besarlo, sino que toda su intención en su corazón era de matarle, de quitarle las propiedades que él creía que eran de Labán, pero Avino Jacob había trabajado, se esforzó y 10 veces había cambiado su sueldo. Él estuvo trabajando 20 años fuera de la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán, y habitó precisamente en la tierra de Harán. Vean esta relación: 400 hombres, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos años estuvo Labán fuera de Canaán? 20 años, 1 y 2, ¿se dan cuenta que son 6,000? ¿Se dan cuenta que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Exactamente los años que el hombre tiene puestos sobre la tierra. Hace 4,000 años, hablando de los 400 años de los 400 hombres de Esab, hace 4,000 años, Yahushua HaMashiach hizo su aparición en la tierra de Canaán. Hace 2,000 años que vino, padeció, murió en un madero, fue sacrificado y al tercer día resucitó. Después de ese evento, hasta nuestros días pasaron 2,000 años. Están pasando o se cumplen casi 2,000 años, o estamos sobre los 2,000 años. 20 años fuera, 20 años que en la casa de Efraín también está afuera, pero está regresando a tomar sus raíces hebreas. Verso 7. Jacob tenía temor y angustia. Él dividió su pueblo que estaba con él, rebaños, ganado y camellos, en 2 mahanot, en 2 campamentos. Habló: si Esab viene a un campamento y lo ataca, por lo menos el campamento que quede escapará. Habló Jacob a Elohei de mi padre Abraham y el Elohei de mi padre Isaac, Yahuwah, quien me dijo: regresa a tu tierra, a tu mishpoja, a tu parentela, que yo te haré el bien. Top. Yo no soy digno de la menor de tus rajamín, de tus bondades, y de toda la verdad que tú has mostrado a tu siervo, desde que crucé el Jardín, y ahora he hecho Mahanot, 2 campamentos,
rescátame de la mano de mi Aj, de Esab, de la mano de Esab. Yo le temo a él. Segunda parte que nos dice que Jacob tenía angustia y temor. En el verso 7, 32 verso 7, dice Jacob tenía temor y angustia. Verso 11, rescátame de la mano de mi Aj, de Esaú. Yo le temo a él. Temo que regrese y me ataque con las madres y con los niños. Este era el temor. Entonces vemos aquí los 400 hombres representado la primera venida de Yahushua y los 20 años que estuvo fuera vino Jacob nos dan resultado de 6, 4 y 2, 6 que representan los 6,000 años que el hombre tenía que estar sobre la tierra. Pero dice que él se encontraba en el verso 7, 32 verso 7, con temor y angustia. Él dividió su pueblo que estaba con él en rebaños, ganada, camellos, en 2 mahanot. ¿Algo les recuerda a esta figura? Los 2 casas, casa de Yahudá, casa de Efraín y Yisrael. Ambos, lo que nos habla el libro de Ezequiel, capítulo 37, nos habla de las 2 casas. Y también en el libro de cuando Yahuwah separa el reino de Salomón, lo divide en 2 casas, 2 tribus a Roboam y 10 tribus se las entrega a Jeroboam. Así también hizo Yahuwah con su pueblo de Israel. De esta manera, si atacaba Esaú a Jacob, dice, si Esaú ataca a uno de los 2 campamentos, el otro queda libre. Libre para escapar, libre para huir, libre para poder protegerse, librarse de la muerte. Quiere decir que un campamento estaba expuesto y por lo regular tenía que ser el primer campamento. El campamento que estaba al frente iba a causar o podía causar que fuera atacado. Entonces el segundo campamento se iba a dar cuenta de lo que sucedió y podía huir. Perdón, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué era lo que sucedía con estos 2 campamentos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? Siendo Esaú un cazador desde muy pequeño, desde muy joven, un cazador que tenía experiencia en moverse sigilosamente para atacar a su presa, tenía el conocimiento, conocía la tensión del arco que requería, la flecha, el aire, el vuelo, el arma que necesitaba para poder atacar a su presa. La habilidad, esto le bastaría para exterminar por completo con uno de lo que pudiera o con cualquiera que se pusiera enfrente de él. Más ahora que se trataba de ajustar cuentas antiguas, cuentas del pasado, ahora tenía toda la intención y todo el propósito de asesinar a Abino Jacob. Ante el peligro de un ataque por causa de la promesa que hizo Esab, antes de que saliera Jacob de matarlo, Abino Jacob tomó sus precauciones haciendo estas 3 cosas. Primero, en primer lugar, armó una estrategia de defensa y de ataque. Los dice el verso 8. Segundo, acudió a Yahuwah rogando su auxilio y su protección. Esto lo vemos en el verso 10. Y 3, intentó una propuesta pacífica y conciliatoria, enviándole presentes, regalos a Esaú para apaciguar su ira. 3 cosas hizo Abino Jacob para poder enfrentar esta situación delante de su hermano. Ya se había librado de uno, de Labán, pero ahora se encontraba con otro enfrente. Quizá era el más fuerte, el más grande preocupación y temor que podía tener, porque era como acercarse a la boca del lobo, exponerse con todo lo que tenía, todo lo que poseía, pero era acercarse a la boca del lobo, a la cueva del oso, a la guarida del león, al lugar que ustedes se imaginen, pero era acercarse directamente a la trampa. Esta actitud de Jacob
constituye un ejemplo de lección para la posteridad de cómo debía actuar en casos de peligro. En el futuro, Yahuwah había dividido las dos casas de Israel por la misma razón, para que no fueran exterminados la casa de Yahudá, mientras la casa de Efraín se encontraba seguro entre las naciones, entre los Goyim. Esto, si no reaccionan a tiempo, corría el riesgo de asimilarse, como sucedió con la casa de Efraín, que para protegernos Abba Yahuwah nos envió al exilio. Esto por causa del pecado. Pero había un riesgo de que nosotros nos asimiláramos, nos metiéramos tan profundo dentro de las raíces paganas que causaría que nosotros perdiéramos nuestra identidad. Toda Rabá, Abba Yahuwah, que ahora nosotros podemos decir que hemos salido o hemos reconocido el Shem Kadosh de Yahuwah y que Él ha estado hablando a nuestra vida y tenemos la oportunidad de quitarnos esas ropas de paganismo, de idolatría, esas ropas sucias, esas ropas que nos contaminaron en su momento, pero que ahora hemos reconocido a nuestro Yahushua HaMashiach, nuestro Maryah, Yahushua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Desde entonces, Abba Yahuwah nos muestra que esto tendría que pasarle también a las 12 tribus de Israel, mandando a Israel en Mahanot, dividiéndolas, separándolas, para que se salvaran las 12 tribus de Israel. El reino del norte, tenemos a la casa de Yahudá, a la casa de Efraín, y el reino del sur, a la casa de Yahudá, como hasta hoy en día. Misma secuencia la encontramos también, este reino separado, dividido, cuando Melech David había sido nombrado rey. Había una división entre estas dos casas, la casa de Yahudá y la casa de Israel o casa de Efraín. Mientras tanto, David reinó durante 7 años solo sobre la casa de Yahudá y 33 años sobre la casa de Israel, para hacer un total de 40 años. Tuvo 3 reyes en todo Israel, en las 2 casas, pero cada uno de ellos reinó 40 años. 4 por 3, 12, 120. Nos habla de estos Yobel, de estos 6000 años. Pero con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en 2 casas. La casa de Israel, que ha estado separada de la casa de Yahudá hasta hoy en día. Si no logramos nosotros entender que Israel está compuesto por 2 campamentos hasta nuestros días, exactamente como es el comentario de nuestra parashá el día de hoy, que Avino Jacob tuvo que separar en 2 campamentos para resguardar, para proteger, para cuidar por lo menos a uno de los 2. Si nosotros no entendemos que Israel está separado, dividido en 2 casas, en 2 campamentos, por medio del consejo de Yahuwah, por medio de la razón, por medio de su palabra, ha sido para preservar a todo Israel. Si nosotros no creemos, entonces nosotros perdemos de vista quién es verdaderamente Israel. Comenzamos a caminar en doctrinas, en religiones, en dogmas, filosofías, corrientes de pensamiento, en muchísimas cosas. Pero si nosotros no entendemos este hecho que Yahuwah nos revela, que Israel está dividido en 2 casas, para poder proteger a su pueblo, entonces nosotros estamos ubicados en otra ideología, en otro orden, en otro camino. ¿Qué sucede cuando Avino Jacob habla con Yahuwah, suplica, hace un ruego antes de que él saliera de la tierra de Canaán y fuera a la tierra de Harán? Vamos a verlo en Bereshit capítulo 28, 20, 21 y 22. Dice: Jacob hizo voto: si la palabra de Elohei está conmigo y me guarda en este camino por el que yo voy, dándome lején para comer y cobertura para cubrirme,
para que regrese a la casa de mi padre en Shalom. Entonces la palabra de Yahuwah será mi Eloa, será mi creador. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa del creador, Beit Elohei. Y todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré el maaser para ti. Estas son palabras muy fuertes de parte de Jacob, haciendo su propio voto con sus propias palabras, haciendo su pacto con Yahuwah de que si tú me llevas, si tú me das, si tú me regresas con toda esta grande bendición, esto es lo que yo haré. Cuando 20 años después regresa Avinu Jacob al mismo lugar, a la tierra de Canaán, ahora estas fueron sus palabras. Bereshit capítulo 32, verso 10. Indigno soy de toda rajamín y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jardín y ahora he llegado a tener 2 mahanot, 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esab, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y hiera a mí, a las madres, con los hijos. Tú dijiste, de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Tremendas palabras son estas. La razón, la voluntad de Abba Yahuwah se debe de cumplir. ¿De qué lado estamos? Nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿De qué lado estamos? ¿De Jacob o de Esaú? Tenemos que identificar nuestra vida a partir de este momento, si estamos actuando como Jacob o si nos estamos comportando como Esaú. En la enseñanza anterior habíamos dicho, ¿de qué lado estamos? ¿Nos estamos comportando como Labán, ambicioso, avaro, egoísta? ¿O nos estamos comportando como Jacob? Sí, fuimos mentirosos, sí, engañamos, sí, robamos, sí, hicimos muchas cosas, pero estamos en el proceso de cambiar. Estamos en el caminar de Yahuwah, en el camino de Yahuwah, en el proceso de ser transformados. Ahora yo quiero hacerles esta misma invitación. ¿De qué lado estamos actuando? ¿Cómo nos vemos reflejado en el espejo? ¿Del lado de Avinu Jacob o en el espejo de Esaú? Tenemos que identificarnos. Jacob está intercediendo, suplicando, rogándole a Yahuwah las promesas que le hizo, las palabras que le habló antes de salir de la casa de Labán. Nosotros debemos de tener palabras de parte de Yahuwah que van a confirmar cada paso que demos. Si no tenemos promesas, no que nosotros agarremos una palabra como hacen otras congregaciones, otros grupos, otras iglesias, diciendo, yo me agarro de esta promesa y eso es para mí. No es así como funciona, no es yo me agarro, porque todos nos vamos a agarrar de la bendición, de la multiplicación, de la grandeza, pero no nos vamos a agarrar del compromiso, no nos vamos a agarrar de lo que a mí me corresponde hacer, sino que a mí me beneficia recibir toda la bendición de parte de Yahuwah, pero no quiero cumplir mandamientos, pero no quiero guardar Torah, pero no quiero guardar el Yom Shabbat. Entonces, nosotros tenemos que tomar las palabras que Yahuwah ha hablado a nuestro corazón, a nuestra vida, porque sí las habla. Quizá no podemos decir, es que Yahuwah me habló o Yahuwah me dijo. Algunas personas tienen como dicho estas palabras. Yahuwah me habló, Yahuwah me dijo, yo soñé, yo puedo escuchar la palabra palpable de Yahuwah y sé que es esto. Esas son las palabras que nosotros debemos tomar para recordarlas. Porque si esa es la manera en que Yahuwah habla a sus hijos, también va a ser la manera en que Yahuwah va a exhortar a sus hijos. Va a castigar a sus hijos.
va a disciplinar. Queremos escuchar las buenas palabras de Yahuwah, pero no queremos escuchar la disciplina. Nos hacemos sordos, nos hacemos que no entendemos el mensaje, pero Yahuwah trae verdaderamente un mensaje para nosotros. Por otro lado, Esaú le trae el recuerdo del odio, de la venganza, de el me la vas a pagar, y no es como en las escuelas de te espero en la salida. ¿Se acuerdan de esas amenazas, los varones que te espero en la salida y vas a ver cómo te va a ir? Sino era un sentimiento encontrado de qué era lo que iba a pasar. Jacob había salido con un cayado, las posesiones que llevaba el hijo de Esaú, Elifaz, el hijo de Esaú, se los había quitado, y así fue como llegó a la casa de Labán. Por esa razón, trabajó 7 años por su esposa, y después otros 7 años más por causa del engaño de Labán. Y así sucesivamente. 10 veces fue engañado, cambiado su salario, y a la esposa que él amaba también se la cambió, imagínense. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta de esta gran persecución de la descendencia de Esaú por medio de edomitas, que en la época de Yahushua HaMashiach estaba reinando un rey, Herodes primero el Grande, un rey de Edom, un judío edomita, descendientes de Judit y de Esaú, Edom. De ahí viene Edom, descendientes de Judit, que también les llaman hoy en día judíos, pero con toda esa mezcla, combinación, que difícilmente nosotros podríamos identificar quién es un judío edomita y quién es un verdadero Yahudí de la casa de Israel. Pero bueno, al final de los tiempos, Abba Yahuwah va a manifestar de qué lado estamos nosotros. Si nosotros somos del linaje de Esaú o somos del linaje de Jacob. Verdaderamente esto es sorprendente, porque Esaú no solamente se quedó con los judíos edomitas, sino también se creó de esta parte del cristianismo de la Iglesia Católica. Roma, Grecia, tienen que ver con Esaú, los descendientes de Esaú, Edom. Y muchos están metidos dentro de estas iglesias católicas cristianas porque son descendientes de Esaú. Sin embargo, un día nosotros ahí estábamos también metidos. Toda Rabá Yahuwah, que abrió nuestro entendimiento, nos reveló su nombre, hablando su nombre por medio de la Ruach HaKadosh, es que nosotros hemos salido. Hemos cambiado el rumbo, así como la vida de Jacob. Ya no somos lo que antes éramos, ladrones, mentirosos, usurpadores, robando de esto y de aquello, sino que ahora nuestra vida está en el proceso de esa transfiguración, de esa transformación, de esa metamorfosis en nuestro Rúa y por supuesto también en nuestro ser. Cuando tan solo eran pequeños en número, lo que nos dice Divrei Hayamin Aleph, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 19, 21, 20, 21 y 22, vamos a leerlo. Dice, cuando tú eras tan solo pocos en número, y no solo pocos, sino extranjeros también, deambulando de nación en nación, de este reino a ese pueblo, Él no permitió a nadie oprimirlos, sino por amor a ellos, Él reprendió aún a reyes. No toquen a mis ungidos, o hagan daño a mis neviim. Estas mismas palabras nosotros las encontramos en el Sefer de Samar, Salmo capítulo 105, versos del 12 al 15. Las mismas palabras, cuando eran pocos en número. ¿Cuántos son en su casa que escuchan el nombre de Yahuwah, que guardan Shabbat? Son pocos, por no decir, es usted solamente. Yo puedo decir, soy el único,
Pero toda Rabá Yahuwah que abre el entendimiento a nuestro alrededor, si quizá por causa de nosotros, por causa mía, por causa de usted, muchos van a ser redimidos por causa de usted, como sucedió con Noah, que por causa de él, sus hijos, sus nueras, su esposa, fueron salvados. Aunque la Escritura solamente dice que él era justo delante de los ojos de Yahuwah, pero no dice que sus hijos eran justos, sino que hasta después de ver el resultado, la manifestación del poder de Yahuwah, es que Shem adopta recibir esa misma bendición, obedecer el Torah de Yahuwah, confiar, creer, tener emuná en su creador, el Eloah de Noé. Quizá por esa razón nosotros también suceda lo mismo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, gente que está a nuestro alrededor, quizá por usted, que muchos de ellos van a alcanzar esa rajamín. Solamente se requiere un poquito de presión para que ellos despierten, para que ellos se den cuenta. Ustedes han visto las nueces, hay nueces de diferentes formas, pero vamos a imaginar la nuez que usted conoce en su país. Por fuera tiene una cobertura como una cáscara de como para proteger la nuez, la parte interna. Lo que va a hacer Yahuwah, va a tronar esa cáscara, la va a tronar, quitarle el cascarón, para que verdaderamente después salga la verdadera persona que está amando, pero no se quiere comprometer con Yahuwah. Así va a suceder, con un poquito de presión de parte de Yahuwah, la gente va a voltear hacia Yahuwah. Esto a mí no me queda duda que así será. Devarim capítulo 7, verso 7. Yahuwah no puso su corazón sobre ustedes, ni los escogió a ustedes porque fueran más numerosos que cualquier otro pueblo. Al contrario, ustedes son el más pequeño de todos los pueblos. Porque Yahuwah los ama, guardando la promesa que juró a sus padres. Por eso Yahuwah los redimió con mano poderosa, sacándolos de la esclavitud bajo la mano de Faro, rey de Israel, de Misrayim, perdón. Conocerán ustedes que Yahuwah es su creador, un creador lleno de fidelidad, que guarda su pacto y rajamín sobre aquellos que le aman, y shomer, guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta es una respuesta muy obvia. ¿Cuándo Yahuwah nos escogió? Cuando éramos pocos en número. Hablando aquí de Avino Jacob, pero aún en nuestra vida, siendo del linaje, de la cera, de la simiente de Abraham, es que nosotros, como dice el verso 9, conocerán ustedes que Yahuwah es su creador, un creador lleno de fidelidad, que guarda su pacto y rajamín sobre, cuando dice sobre aquellos, se está refiriendo única y exclusivamente no sobre aquellos desobedientes, no sobre aquellos que se hacen, que no oyen, o que no ven, o que no tienen entendimiento, sino sobre aquellos que le aman. Hay una respuesta, hay un resultado y hay una evidencia de una interacción entre Yahuwah y el hombre. Sobre aquellos que le aman y shomer, y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Toda Rabá Yahuwah, que usted es uno de ellos que le ama a Yahuwah, que guarda sus mandamientos, Yahuwah le va a guardar por 1000 años. Vamos a ver lo que nos dice el pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado, sobre los escogidos. Romanos, Romillahu, capítulo 5, del 6 al 10. Dice, porque mientras aún éramos débiles, las mismas palabras que escuchamos en el pacto inicial, a su tiempo Yahushua HaMashiach murió por los impíos,
porque a duras penas habrá alguien que muera por un malvado, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por lo bueno. Pero Yahuwah demuestra su ahabá para con nosotros. ¿Cuál es nosotros? Israel. No es todo el mundo. Es Israel. En que siendo aún pecadores, Yahushua HaMashiach murió por nosotros. ¿Quién es nosotros? No es por todo el mundo. Es por Israel. Porque ambas casas, casa de Yahudá y casa de Efraín, un día van a estar en su mano. Aquellos que pertenecen al mundo y quieren estar bajo la cobertura de Israel, van a recibir la misma recompensa. Por eso la gente cree que Él vino a salvar al mundo. Como dice, o se malentiende, se malinterpreta Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, así dicen, al mundo, cuando las obras del mundo son de Hasatán. Cuando el mundo le pertenece, la influencia, el príncipe de este mundo es Hasatán. Entonces, de tal manera ama Yahuwah a Israel, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, esta palabra de creer no solamente es fe, como lo tradujo la Reina Valera o muchas otras Biblias. La palabra en hebreo es emuná, fidelidad. Esta palabra al que cree es lo que nos dice el verso número 9 de Devarim, Deuteronomio capítulo 7:9. Dice, aquellos que le aman y guardan, esta es la emuná de sus mandamientos. Esa es la emuná. No es una emuná ciega, sin compromisos, ni dar pasos de fidelidad. Mientras éramos débiles a su tiempo, Yahushua murió por los impíos. Verso 8. Pero Yahuwah demuestra su ahabá para con nosotros, hablando de Israel, en que siendo aún pecadores, Yahushua HaMashiach murió por nosotros, Israel. Entonces, mucho más, siendo hechos justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Yahushua HaMashiach. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Yahuwah por la muerte de su Hijo, Yahushua HaMashiach, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos ahora salvos por su vida. Impactantes palabras. La oración de Jacob está basada en tres cosas fundamentales. Hace rato hablamos qué fue lo que Jacob había hecho. Bereshit capítulo 28 verso 15. La tefilot, la súplica, el ruego, el rezo, la plegaria, la tefilot, como usted lo conozca. La cuestión es lo que Jacob hizo para con Yahuwah. Lo encontramos la respuesta en Bereshit capítulo 28 verso 15. Mira, yo estoy contigo, dice Yahuwah. Primer yo te guardaré donde quiera que vayas. Yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo, cuatro palabras, yo haya hecho lo que hablé contigo. ¿Qué es lo que Abba Yahuwah te ha dicho a ti, varón, mujer? ¿Qué palabra es lo que ha hecho Yahuwah contigo? ¿Te ha dado palabra? ¿Has escuchado algún día su voz? ¿O has leído a través de la palabra que esta es una palabra para ti? Tienes que guardarla. Tienes que guardarla porque ciertamente, dice el último yo, hasta que yo haya hecho lo que hablé contigo. Yahuwah tiene un plan para ti y para mí, y lo va a cumplir. El día que nosotros dejemos de caminar en la dirección de Yahuwah, nosotros perdemos automáticamente el rumbo, perdemos el camino, perdemos la bendición, perdemos el sentido. Cuando nosotros decidimos caminar como Esaú, por nuestra propia conveniencia, por nuestro propio camino, por nuestro propio lugar, entonces nosotros ya perdimos toda grande bendición. Pero cuando nosotros caminamos como Jacob, Jacob,
persiguiendo estas promesas, porque más adelante vamos a ver cuando Jacob pelea con un querub, cuerpo a cuerpo, en una dimensión en donde difícilmente el querub podía ganarle a Jacob, sino que él perseguía las bendiciones de Yahuwah. Él se había quedado solo, y bien estando solo, él podía haber huido, él podía haber escapado, él podía esconderse y decirle a los dos campamentos: adelántense, yo ahorita los alcanzo, exponiéndolos a una muerte segura. Y Jacob hasta atrás, escondido en una piedra, en una cueva, en un refugio, en cualquier lugar. Ahí fue cuando Yahuwah lo enfrenta. Bueno, continuamos, ahorita vamos a llegar ahí. La oración de Jacob estaba basada en 3 fundamentos. Aquí lo vemos. 4 representa la puerta. La puerta representa Yahushua HaMashiach. Él es la puerta al Abba Yahuwah. Yahuwah envía su provisión. Yahuwah envía su protección. ¿Quién es el que habla aquí en este pasuk? Bereshit 28:15. En el verso 13 nos dice que es Yahuwah el que habla. Bereshit 28:13. Dice: yo soy Yahuwah, el Eloa de Abraham, tu padre, y el Eloa de Isaac. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora yo voy a ser tu Eloa también. Primero nos damos cuenta que tiene confianza en las promesas de Yahuwah. Tú me dijiste. Segundo, humildad. Indigno soy de recibir esta bondad que tú has hecho conmigo. Y número 3, sinceridad. Tengo miedo. Tengo miedo. Abba Yahuwah, tengo miedo de esto, de aquello, de cualquier cosa que esté persiguiendo tu vida, de cualquier amenaza que esté a tu alrededor, como Hasatán, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es verdad que nosotros vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor, vamos a sentir angustia, vamos a sentir desesperación porque no suceden las cosas. Pero en el tiempo de Yahuwah, en la protección de Yahuwah, nosotros tenemos que poner nuestra emuná, nuestra confianza y depositar nuestra fidelidad. Si usted está escuchando y guardando Torah, ciertamente usted va a recibir las promesas. No van a tardar, van a llegar cuando sea el tiempo de Yahuwah. Era la hora de la verdad. Esaú tenía poder y deseo para matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una orden de Yahuwah, porque así fue la instrucción. Ya es tiempo de regresar. Regresa. Y como muestra de que él estaba con Jacob, era toda esa grande bendición. Bereshit capítulo 28, verso 13. No temas. La tierra sobre la cual estás acostado, yo te la daré a ti y a tu cera, a tu linaje. Por esa razón había regresado Jacob, no porque quisiera. Si por él hubiera sido, simplemente hubiera desaparecido de la vista de Labán, hubiera desaparecido de la vista de Saúl y nunca regresar a Eres Canaán. Pero las palabras de Yahuwah lo traen de regreso al lugar, a enfrentarse, a reconocer lo que había dejado de hacer. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la rajamín y las promesas de Yahuwah para su vida. Tampoco escondía su temor. Con plena sinceridad sacó a luz lo que había en su interior, sin fingir, sin aparentar algo que no era, ser sincero delante de Yahuwah. Yahuwah aprecia más nuestra sinceridad que nuestra emuná fingida, que una falsa apariencia de israelita. Nuevamente vuelvo a preguntar, nosotros enfrentarnos a una situación crea una tensión en nuestra vida, crea una condición de conflicto en nuestro interior. Tenemos dudas, tenemos
miedo, tenemos temor, tenemos terror muchas veces de que se llegue una fecha. Yo creo que así le ha tocado a usted. Hay una fecha en la que uno no quisiera que llegue, pero hay otras fechas que quisiéramos que el reloj avanzara lo más rápido posible para que lleguemos a esa fecha. Sin embargo, ¿cómo nos comportamos? ¿Como Jacob o como Esaú? ¿Como quién queremos ser? ¿Fingir nuestra emuná, nuestra fidelidad, o fingir ser un verdadero israelita? ¿Qué es lo que nosotros somos? Primera de Timoteo, capítulo 1, del 5 al 6, dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una emuná no fingida, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia su vana palabrería. Oigan cómo dice palabrería. ¿Se acuerdan que les dije que debemos tener mucho cuidado cuando nos encontramos con personas que hablan? Son capaces de envolvernos, son capaces de engañarnos como una serpiente. Te hipnotiza, te cautiva, te quedas paralizado. Como el rugido del león, que al rugir la gente o las presas se paralizan y no pueden moverse. Segunda de Timoteo 1:5. Porque tengo presente la emuná no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lois, en tu madre Eunice o Eunice, y estoy seguro que en ti también. No vale la pena intentar de fingir delante de Yahuwah. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sinceros delante de Yahuwah y contarle todo. En los momentos críticos no podemos usar las frases religiosas para aparentar algo que no es. Seamos sinceros, sinceras. ¿Se acuerda de esta palabra que nos enseñó Rabino Natán? Sincera, sin máscara, sin algo que cubra nuestra apariencia. En los momentos críticos no podemos usar frases religiosas. Cuando llegan a salir en los momentos críticos, difíciles, y llegan a salir estas frases religiosas, es una muestra de que no estamos haciendo lo correcto. Comenzamos a decir palabras que están escritas en el Torá, pero no las tenemos que decir para justificar nuestra conducta, sino para cuando utilizamos que es para aparentar algo que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros, transparentes, y tenemos que orar delante de Yahuwah que nos ayude en nuestra debilidad. Romanos 8:26. De la misma manera, también la Rúa nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero la Rúa misma intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir gemidos indecibles? Gemidos indecibles. Muchas veces este tipo de gemidos sucede mientras estamos dormidos. De repente escuchamos que alguien comienza a hablar, pero son palabras que no entendemos, o palabras que no son articuladas completamente con vocales, sino con puros sonidos. Así, algo que nosotros no podemos decir. Pero dice, la Rúa misma intercede por nosotros. Cuando nosotros no sabemos qué decir, la Rúa que conoce nuestro interior habla, nos ayuda a pedir correctamente. Segunda de Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor al Moshiach, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mateo 6:30. Si Yahuwah viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca emuná? No dice,
que Yahuwah va a vestir a los hombres de mucha emuná, sino a los hombres de poca emuná. Es mejor tener poca emuná en un Elohei, en un Eloa grande, que tener mucha emuná en un Eloa pequeño. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. En nuestra debilidad está la fuerza, porque ahí es cuando nosotros podemos desarrollar esta relación de dependencia completamente con Yahuwah. Cuando nosotros creemos que no nos hace falta nada, o que no tenemos necesidad por interceder, por pedir, porque tengo todo, tengo casa, tengo comida, tengo trabajo, toda rabá Yahuwah, pero no pedimos. Sin embargo, cuando tenemos necesidad, nos falta el alimento, nos falta el trabajo, nos falta la salud, tenemos muy mala salud, entonces nos volvemos muy dependientes directamente de Yahuwah. Pedimos, rogamos, cuando llega el Yom Shabbat, ahí estamos, Abba Yahuwah, dame mi sanidad, quiero fortalecerme, Abba Yahuwah, abre mi entendimiento, mi corazón, y pasamos tiempo en tefilot. Pero cuando no tenemos ninguna necesidad, estamos haciendo otras actividades, viendo el teléfono, viendo a ver a qué hora se acaba el día, porque ya me urge que termine el Shabbat para poder hacer esto o aquello, o inclusive ni siquiera se espera uno, ya está haciendo uno actividades en el día de Yom Shabbat. Tenemos que guardar el día de Yom Shabbat. Yahuwah había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él se encontraba Labán. Delante de él su Esab, que antes de su salida habían hecho la promesa de matar a Jacob. No tenía más remedio, su único recurso era unirse más con el que podía ayudar y sacarle de esa prueba, Yahuwah. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Yahuwah, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedas resistirla. Bereshit capítulo 31, verso 3. Vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Esta es la primera condición por la cual Jacob tuvo que obedecer a Yahuwah. Este mensaje contrasta con el que escribió nuestro Avinu Abraham en Bereshit capítulo 12, verso 1. Vete de tu tierra, de entre tu parentela y de la casa de tu padre. La misma situación. Escucharon la voz de Yahuwah y ellos aceptaron presentarse donde Yahuwah los estaba moviendo. Estos son los dos mensajes que Yahuwah está dando en este tiempo. En cuanto a la relación del regreso de las ovejas perdidas de la casa de Efraín, que nos encontramos en la Galut, en el exilio, de muchos aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones de los Goyim, los gentiles. Para muchos de nosotros ha llegado el momento de salir de la falsa identidad donde nos habíamos refugiado o donde nos habíamos asimilado por causa de los dos campamentos. Por un tiempo estuvimos entre las naciones, siendo resguardados por Yahuwah, mientras que el otro campamento, la casa de Yahudá, habían recibido también los dardos del enemigo, enviándoles castigo y embestida tras embestida por parte del enemigo, con persecuciones, magnicidios, guerras, hasta hoy en día. Hoy en día la casa de Yahudá y la casa de Efraín sigue en esa misma condición. Ha llegado el tiempo de identificarnos con la Mishpajot, con la familia, y retornar a la verdadera Mishpajot de Israel, en el único lugar donde nosotros encontraremos la cobertura de Yahushua HaMashiach. Si no hacemos estas dos cosas, no vamos a poder recibir todo el bien que Yahuwah desea darnos en este tiempo. Libro de Hebreos, capítulo 11, del 24 al 26. Por la emuná, Moshe era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Yahuwah que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el aprobio del Moshiach
que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Matillahu capítulo 5, del 11 al 12. Del 11 al 12. Dichosos serán cuando los insulten y persigan y digan todo palabra de maldad contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque nuestra recompensa en los Shamaim es Gadol, es grande, porque así persiguieron a los Nebim, que fueron antes que ustedes. Bereshit capítulo 32, verso 12. Y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar en gran cantidad. Yahuwah habló estas cosas con Avinu Jacob, cuando fueron habladas a través de Abraham. Dijo que su descendencia iba a ser como la arena en la orilla del mar. Aquí solamente se menciona como la arena del mar, es decir, estando dentro del mar, porque Avinu Jacob serán como, tu descendencia será como la arena en la orilla, no dentro, en la orilla del mar. La arena en la orilla no es lo mismo en la arena dentro del mar. La arena en la orilla representa a los hijos físicos de Abraham y de Jacob, que no son asimilados por las naciones gentiles. El mar representa el mundo. El mar representa las naciones, los Goyim. El mar representa también la casa de Hasatán. El mar representa los que estamos atrapados entre las naciones paganas. La arena dentro del mar son aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad entre las aguas de las naciones. Ustedes se dan cuenta de esta relación. La arena a la orilla del mar, ya tenemos una identidad, una identificación, y somos hijos de Abraham. Pero los hijos de Jacob que están dentro del mar todavía necesitan salir de dentro del mar para estar a la orilla del mar. Es muy diferente, lo vamos a ver al final en una relación con los brasas, peces y lejem. Es interesante notar que cuando ahora se trata del regreso de la casa de Efraín, de la diáspora, lo más destacado es la descendencia como la arena del mar. La descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones, es mencionado de una manera especial delante de Yahuwah. Jacob está orando por sus descendientes que iban a ser como la arena del mar. Esto implica que él estaba haciendo plegarias, tefilot, por todos aquellos que iban a mezclarse entre las naciones, y que el momento del regreso iban a reaparecer y a volver a una verdadera familia, a la familia de Israel. De la misma manera como la descendencia de Jacob estaba en peligro de extinción con el enfrentamiento de Saúl, los hijos de Jacob que han estado mezclándose entre las naciones y que ahora están descubriendo su verdadera identidad, están en un peligro muy grande. Con el enfrentamiento entre el sistema romano, greco-romano, descendientes de Saúl. La oración de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema del cristianismo romano, el resto del paganismo, para que vuelvan a casa sanos y salvos durante la gran tribulación. Revelación capítulo 7, del 9 al 10, 14 y 15, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohei, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Yahuwah y le servían día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono
extenderá su suca sobre de ellos. Esta relación de los vestidos blancos y la gran multitud también la encontramos con Labán. ¿Se acuerdan el significado de Labán, el suegro de Avinu Abraham? Se llama Labán o se llamaba Labán, que quiere decir blanco. Esta relación de los vestidos blancos y la gran multitud también la encontramos en relación con Labán. Labán significa blanco, pero este blanco de una falsa apariencia de religiosidad no es la misma que nos habla el libro de Revelación, capítulo 7, en donde dice que íbamos a tener estas vestiduras blancas que han sido lavadas y emblanquecidas con la sangre del Cordero, sino que esta misma relación de Labán, religiosidad, blanco, está directamente relacionada con Esaú, Esab, una falsa apariencia, una falsa religión, una falsa identidad. Hasta que nosotros venimos, por medio de Yahushua HaMashiach, en una revelación de parte de la Ruach HaKadosh, mostrándonos el nombre de Yahuwah, de Yahushua, porque no todos hablan del nombre de Yahushua, le han cambiado el nombre. Cuando nos dice que él había escondido su nombre en una de las 12 tribus, y que el nombre del Hijo es el mismo del nombre del Padre. Yahuwah, Yahushua, el mismo nombre. La única letra que cambia es la Ain y la Shin. Shu, lo dije al revés, pero bueno, me di a entender. La Shin y la Ain. Ustedes recuerdan cuando se habían llevado, Labán se había llevado todos los corderos blancos y pintos, y esta sería la última paga de Jacob. Todos los corderos, las chivas y todo lo que había de color pintado, manchados, se los habían llevado, porque ahora iban a nacer que salieran de color pintado, se convertirían ahora en la nueva paga de Avinu Jacob. Todos los que a partir de ese momento nacieran pintos, sería para Avinu Jacob. Esto representa la casa de Efraín, que se han asimilado entre las naciones. La casa de Efraín, que está de diferentes colores, pintos como en nuestra propia piel, algunos son blancos, güeros, morenos. Esto es la relación que nosotros podemos encontrar. Esos animalitos que nacieron a Avinu Jacob, los pintos, representan la casa de Efraín, que están metidos entre las naciones. Estos son los pintos, los fuertes, porque los blancos y débiles de este mundo son para Hasatán, los religiosos, los de la máscara del santo. De la enseñanza Brasas, Peces y Lejem, video 26 y video 27, encontramos también una relación con estos pasuk que acabamos de leer. Bereshit capítulo 32, verso 12. Y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Ahora lo vamos a ver, fíjense bien. Juan, capítulo 21, del 1 al 13, vamos a leer. Yohanan o Yauhanan, capítulo 21. Dice así: después de estas cosas, Yahushua se manifestó otra vez a los Talmidín, junto al mar de Kineret, y se manifestó de esta manera. Oigan que aquí está la primera clave. El mar, cuando los hijos de Jacob iban a ser como la arena del mar, no como la arena de la orilla del mar, sino como la arena del mar, la arena que está dentro del mar. El mar representa el mundo. La orilla del mar representa aquellos que ya no estamos asimilados con el mundo, sino que tenemos identificada nuestra verdadera identidad. Si ustedes se dan cuenta, esto sucedió después de la resurrección de Yahushua HaMashiach. Estamos hablando que Yahushua ya había resucitado, y en una de estas visitas
se les presenta, se les manifiesta a los 12 Sholiachim, Talmidín o discípulos de Yahushua. Verso 2. Estaban juntos Shimeón Kifa, Toma llamado el gemelo, Natanael de Kenean, en Galilea, los hijos de Zabdiel, otros 2 de sus Talmidín. En total eran 7. Estaban reunidos. Fíjense bien nuevamente, nuestra menorá que nos ayuda muchísimo a entender. Estos Talmidín que estaban ahí en esa barca o reunidos eran 7. 7. Aquí está. Y ahí estaba Yahushua HaMashiach. Verso 3. Shimeón Kifa les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron inmediatamente en Hashirah, la barca. Aquella noche no pescaron nada. Posiblemente un resfriado, pero de ahí en fuera nada pescaron, nada tenían que encontrar de pescados. Ahora, antes de que Yahushua ascendiera al Shamaín, Yahushua le dice a Kifa y a sus Talmidín: sígueme y te haré pescador de hombres. Kifa aquí le está diciendo: me voy a pescar. Vamos contigo, le dijeron. Verso 4. Pero cuando la mañana había llegado, Yahushua estaba en la orilla de la mar, en la playa. Los Talmidín no sabían que era Yahushua. Habló Yahushua diciendo: hijos, Banim, ¿acaso tienen algo de comer, de comida? Le respondieron: no. Habló Yahushua diciendo: lancen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron y no podían sacarla por la grande cantidad de peces. Entonces aquel Talmid a quien Yahushua amaba dijo a Kifa: es Yahushua. Oyendo esto pues Simeón Kifa, que era Yahushua, se ciñó la ropa porque se la había quitado y se echó a la mar. Y otros Talmidín vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 200 codos. 200 codos. Aquí está, para dar el 6,000. 200 codos, arrastrando la red llena de dagim, de peces. Estos 200 codos, aquí vino Yahushua HaMashiach en el año 4000, y 200 codos, que representa los 2000 años que actualmente estamos pisando el año 6000, o estamos ya sobre el 6000, representa los 2000 años. Esa es la distancia que nosotros tenemos entre Yahushua y estos tiempos. Yohanan 21:9. Entonces tan pronto bajaron a la tierra, vieron bajelet, brasas ya puestas, da, pescado, colocado sobre ellas, y lejem. ¿Qué representa brasas, peces y lejem? Las brasas, el fuego, la prueba. Al final de los tiempos nosotros vamos a pasar por fuego. Si nuestras obras fueron justas, pasaremos como Sadrach y Abed-Nego sin quemarnos. Pero si no fueron justas, seguramente nos vamos a consumir. El pescado. ¿Quién es el pescado? Nosotros. Nosotros somos el pescado. No es lo mismo pez a pescado. El pez es el que está dentro de las aguas. El pescado es el que ya fue sacado de ahí. Ya no está en las aguas, ya es afuera. El lejem, el Torah de Yahuwah. Brasas, peces y lejem. 10. Habló Yahushua diciendo: traigan algunos de los peces que han pescado ahora. ¿Cuáles son esos peces que han pescado ahora? Traigan, después de que vino Yahushua HaMashiach, 200 metros después, 2000 años después, que es nuestra actualidad, nosotros, Yahushua le dice: traigan esos peces que han pescado. 11. Shimeón Kifa subió a la barca, sacó la red a tierra, llena de peces, 153.
aunque había tantos, la red no se rompió. Diciendo, vengan y coman, ninguno de los talmidim le preguntó, ¿quién eres tú? Yahushua les dijo, vengan y coman. Pero nadie le preguntó, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Marya Yahushua HaMashiach. Yahushua entonces vino, tomó el lejem y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. ¿Para qué es el lejem? Para comer. ¿Para qué es el pescado? Para comer. Tanto el pescado que tenía Yahushua HaMashiach, casa de Yahudá, nuevamente aquí vemos, había unos peces que estaban en el mar, casa de Efraín, casa de Israel, como los corderos, como las cabras, los cabros, que eran pintos, casa de Efraín. Pero dice que cuando ellos llegaron, vieron que había brasas, peces y lejem, casa de Yahudá. Ahí estaban cerca de Yahushua HaMashiach. Yo solamente vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín, que somos nosotros que tenemos que regresar. Si nosotros sumamos en geometría hebrea 153 pescados, 1, 5 y 3 nos da 9. ¿Qué representa el 9? Perpetuidad. Son los que vamos a estar en la perpetuidad. Los dos campamentos para proteger a los hijos de Israel. En el tiempo de regresar, es el tiempo de regresar a casa. Es tiempo de reconocer que estuvimos separados de Yahuwah para protegernos y cuidarnos en el exilio. Quizá te has preguntado por qué el regreso a casa ha resultado tan complicado que pareciera que Yahuwah no está contigo. Esto mismo pasó con Avino Jacob. Atrás se encuentra Labán. Si quieres seguir adelante, te vas a encontrar con Esaú. Y por si fuera poco, vemos Bereshit capítulo 32, 24 y 25. Dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Quizá así se ha sentido usted. Si regreso, tengo a Labán. Si sigo avanzando, tengo a Esaú. Si me quedo aquí, estoy solo. Voy a pelear con un querub de Yahuwah. Como les dije hace un momento, pareciera que no vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros vemos problemas, vemos complicaciones, vemos cosas difíciles, imposibles. Y todavía un querub es enviado para pelear con nosotros, a nuestra causa o en contra de nosotros. Pero aquí es donde viene la materia de la enseñanza que nos va a traer shalom, fortaleza, sanidad a nuestra vida. Ponga atención porque aquí viene verdaderamente el propósito de esta enseñanza. Aquel que había salido hace 2000 años se llama Yahushua HaMashiach. Aquel que regresa nuevamente a casa, que es en el Shamaín, ¿se acuerdan que dice la Escritura? Que en el Shamaín solamente hay un trono. El mismo que bajó es el mismo que ascendió. No hay otro. En ningún otro tenemos salvación, sino solamente en Yahushua HaMashiach. De eso está hablando esta enseñanza. Pero como nosotros somos también parte del cuerpo del Moshiach, personificando la Kalá en Israel, la novia, tenemos que pasar la misma situación, la misma condición que pasó Yahushua HaMashiach. Ahora, si uno diría todo está en tu contra, más para los propósitos y la voluntad de Yahuwah, esto traería la mayor recompensa que uno puede recibir: ser llamado Israel. Lo cierto es que ahora es hora de enfrentar tu pasado, lo que siempre fueron tus luchas. Ahora hay que enfrentarse frente a frente y pelear. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto
que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación, rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Jacob había engañado a su ag Esaú. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad. Ya no huir más. La huida de los problemas no lo resuelve. Yahuwah siempre nos llenará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad, para que aprendamos la lección de ser maduros, responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar los errores. Jacob todavía podía salir corriendo para escapar de su ag Esaú. Yahuwah envió uno de sus querubín con el fin de tratar con la vida de Jacob. El querub tenía como misión debilitarle para que se humillara totalmente delante de Yahuwah. Todavía Jacob era un hombre sumamente fuerte en sí mismo. El varón de Yahuwah estaba intentando de llegar a lo más íntimo de Jacob en una lucha física con su rúa espiritual. Una lucha cuerpo a cuerpo. Parece ser que Jacob todavía tenía algo de confianza en su propia fuerza física y su propia inteligencia, su propio conocimiento. ¿Por qué envió todos los animales y todas las personas delante de él? ¿Usted no se ha preguntado si quizá tenía él la intención de escapar, de huir, de perderse, de hacerse el me perdí, perdónenme, no los volví a encontrar, me perdí ya después del peligro? Pero era una estrategia astuta que estaba empleando. Mediante sobornos intentaba ganarse el favor de Esaú, es decir, humanamente, por medio de su propia astucia, pero esas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Esaú. El problema en el enfrentamiento con Esaú era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a Esaú. No se había rendido totalmente ante Yahuwah y tenía demasiada confianza en sí mismo. Era demasiado fuerte física e intelectualmente. Eso fue el problema de Jacob. Te quedas como el último para poder salir corriendo. Ahora te voy a quitar tu último recurso, tu fuerza, para que ya no puedas correr más. Y vendrá Esaú y tendrás que enfrentar la situación y confiar en Yahuwah, no en tu propia capacidad, no en tus propias fuerzas. La lucha entre el querub y Jacob fue una lucha de poder, una lucha a morir o vivir. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Quién va a prevalecer? ¿Yahuwah o Jacob? Es la pregunta. El querub no pudo dominar a Jacob, era demasiado fuerte en sí mismo. Recordemos que los querubín son enviados por Yahuwah cada vez para efectuar una obra o una labor, un servicio aquí en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este querub? Quebrantar la autoestima de Jacob, hacer que se sometiera totalmente a Yahuwah y que dejara de confiar en sí mismo. Pero cuando no pudo con Jacob, le dio el golpe final en el lugar más fuerte del cuerpo, el muslo, que se encuentra también el fémur. Es el hueso más largo y es el hueso más grueso y es el hueso más fuerte. Aquí traigo mis láminas para que usted la vea. El fémur es este hueso que está aquí, el más grande de todos los huesos, el fémur. Aquí está. Josea capítulo 12 del 2 al 5, y ya vamos a terminar casi con esto. Yahuwah tiene también contienda con Yahudá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con el ojei. Sí, luchó con el querub y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró. Y allí él habló con nosotros. Sí, Yahuwah Elohei de los ejércitos. Yahuwah es su nombre. ¿Se acuerdan de los campamentos? Mahanot, ejércitos.
Abba Yahuwah no estaba conforme con los caminos de Jacob hasta que fuera quebrantado y él tenía que pedir ayuda. La palabra hebrea que ha sido traducida como prevaleció es Bayuhal, y prevaleció. Bayuhal, que viene de la raíz Yakol, Strong H3201, significa poder, vencer, prevalecer. Así es que Avino Jacob prevaleció con el querub. Strong H3201, conseguir, alcanzar, lograr, prevalecer. Ser ganador fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus 3 promesas que había dado cuando huía de su ag, Esaú. Esta es la primera vez que aparece la palabra Yisrael en toda la Escritura. Significa, luchará y reinará como Elohei, como Eloa, o Yahuwah luchará y reinará. También quiere decir el que pelea con Elohei. No contra Elohei, sino con, junto, a un lado. También tiene una relación con la raíz Sarar, Strong H8323, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble, dominio. Ese nombre es dado a un hombre quebrantado, solo, dañado, enfermo, adolorido, necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia 100% de Yahuwah. En el momento más débil, recibió el nombre de vencedor. Has luchado con Elohei y con los hombres y has vencido. ¿Cómo podemos vencer en la lucha con Yahuwah? Pregunta. Humillándonos y no resistiéndole más. Yahuwah lucha contra nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos. Pero cuando nos rendimos ante Él, ganamos. La lucha contra Yahuwah es contraria a una lucha contra el hombre, pues en una lucha contra los hombres, el que vence es el ganador. Pero el que se rinde en la lucha con Yahuwah, este es el que gana. El querub reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido por medio de una trampa, Be'akba, pero ahora la recibió sobre la base de una lucha en honestidad. Según la palabra hebrea para luchar, en Oshiyahu, Oseas 12:4, Bayazar, indica que la lucha se hizo dignamente. Fue una lucha con sinceridad. Yohanan 1:47. Yahushua vio venir a Natanael y dice de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué quiere decir Natanael? Uno de los talmidín de Yahushua. Natán dio él acerca de Yahuwah, el Eloa. Yahuwah da. Un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañoso para ser un verdadero israelita, recibir el nombre de Israel. En el libro de Revelación, capítulo 2 y 3, hay 7 mensajes a las quejilot israelitas de Asia Menor. Yahushua envió un mensaje diferente a cada uno de ellos según su necesidad particular. Cada uno termina hablando los que vencieren, como una referencia a los verdaderos israelitas, los que vencen como Avino Jacob. Y vean esta relación, que a pesar de que estas 7 quejilot israelitas, congregaciones que se encontraban en Asia Menor, por ahí cerca se encontraba Estambul, por ahí cerca Turquía, por ahí cerca la primera de donde era Constantinopla, la Iglesia Católica, el fundamento, la raíz,
o la ciudad sede, que hoy en día es Roma, esa es otra cosa, tiene otra historia. Pero vean estas palabras, que las cabras pintas que se encontraban entre las naciones ahora eran fuertes. La arena del mar, que antes estaba dentro del mar, ahora está a la orilla del mar. Estas 7 quejilot israelitas, que cada uno conforma el cuerpo de Yahushua HaMashiach, estas son las palabras que nosotros tenemos. Tenemos que hacer y tenemos que cuidar. 7 quejilot israelitas, 7 quejilot israelitas, aquel que pertenece a las 12 tribus de Israel, a una sola tribu Israel. 2 casas, una sola tribu, Yisrael. No cada quien por su lado, no cada quien para su santo, como dicen comúnmente. No van a pelear cada quien para su propia conveniencia, sino buscando el rostro de Yahuwah para estar delante de su presencia en Yisrael. Recuerden que la Calá es Israel, no es otra iglesia, no es otra congregación, ni una religión. Dice así estas palabras: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Yahuwah. Primera palabra. Segunda, al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Tercera, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que le recibe. Cuarta, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y la borraré, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus querubín. 6. Al vencedor le haré una columna en el Beit HaMikdash, en el templo de mi Yahuwah, nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre, el nombre de mi Yahuwah, y el nombre de la ciudad de mi Yahuwah, la nueva Jerusalén que desciende del Shamaín, de mi Yahuwah, y mi nombre nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la 7, la última. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quién es el que venció? Yahushua HaMashiach. ¿Quién es el que tiene que vencer? Ahora nos corresponde a nosotros vencer a Yisrael, porque Yahushua, siendo la imagen y semejanza del Abba Yahuwah, que fue creado varón y hembra, y la parte femenina de Yahushua HaMashiach es Yisrael, por lo tanto tiene que cumplir la misma palabra, la misma secuencia, el mismo ejemplo, la misma pisada que hizo Yahushua HaMashiach. Un verdadero israelita es un vencedor. Un verdadero israelita es un vencedor. La palabra Yisrael tiene que ver con prevalecer en la lucha. En estos pasuk que acabamos de ver, obtenemos la vida perpetua, de no sufrir la segunda muerte, de recibir un nombre nuevo, como sucedió con Jacob. Dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Yisrael. De obtener autoridad sobre las naciones, de ser vestido de vestiduras blancas, de ser reconocido por Yahushua ante el Padre, de ser una columna en el Beit HaMikdash, de poder sentarse en el trono del Moshiach junto con él. El que haya pasado por la experiencia del quebranto, una transformación personal en Rúa, y sigue prevaleciendo, siendo fiel a Yahuwah en las luchas diarias de la vida, hasta llegar a la madurez en Rúa,
este es un verdadero israelita y recibirá toda esta recompensa. A mí me impresiona, y aquí yo puedo obtener una respuesta que quizá antes no me había percatado. Dice que nos daría un nombre nuevo en una piedrecita blanca en el cual solamente uno conoce. ¿Cuál es ese nombre? Israel. Porque las 12 tribus de Israel que vimos la semana pasada estaban representado por una piedra. Y una piedra es por la cual nosotros vamos a tener una matriarca para saber de qué tribu somos, a qué tribu pertenecemos. ¿Se acuerdan de estas palabras? Yohanan 21:12. Habló Yahushua diciendo: vengan y coman. Ninguno de los talmidín le preguntó: ¿quién eres tú? Sino que era el Maryá. Perdón, siempre me confundo aquí. Dice, habló Yahushua diciendo: vengan y coman. Pongan esta palabra subrayada. Ninguno de los talmidín le preguntó: ¿quién eres tú? Segundo, sabiendo que era el Moshiach. Nadie preguntó, ni siquiera por qué tendrían que hacer esta suposición de que nadie preguntó. Seguramente no se percataban que no era la misma imagen que habían conocido cuando era de carne y hueso, sino que su cuerpo había sido transformado, pero ellos físicamente no podían entenderlo, pero sabían en su corazón que era Yahushua HaMashiach. Ninguno de los talmidín le preguntó: ¿quién eres tú? Sabiendo que él era el Moshiach. No era necesario, ya lo conocían. Ahora vamos a ver estas mismas palabras, fíjense bien, esto que acabamos de ver con Rabino Shaul, antes de ese encuentro con nuestro Maryá Yahushua HaMashiach. Masesh Oliahim, capítulo 9, verso 5. Saúl le dijo: ¿quién eres, Maryá? Él sí preguntó, porque Rabino Shaul estaba persiguiendo a Israel, a los primeros talmidín de Yahushua HaMashiach. Pero como él no sabía quién era el maestro, que era el Maryá Yahushua HaMashiach, él sí preguntó: ¿quién eres, Maryá? Él le dijo: yo soy Yahushua, a quien tú estás persiguiendo. Y aquí viene algo impactante. Dura cosa te es ofrecer contra mí esta resistencia. Para que ustedes se acuerden de esta palabra, en la Reina Valera dice: dura cosa te es de dar coces, patadas contra el aguijón. Mismas palabras, Masesh Oliahim 26:14, Hechos de los Talmidín 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que hablaba y decía en lengua ibrit, en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es ofrecer contra mí esta resistencia inútil. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos persiguiendo para vencer nuestra naturaleza pecaminosa como lo hizo Jacob? ¿O estamos aquí para vencer como lo hace Esaú? A base de guerras, a base de luchas, a base de contiendas, a base de matanzas, como lo ha hecho durante toda la historia, persiguiendo a las 12 tribus de Israel, escondiéndose de una falsa Labán, de un blanco aparente, como la religiosidad a través de las culturas y de las religiones romanas, greco-romanas. Estábamos ahí estábamos, un día estábamos metidos, pero hoy estamos caminando en los halajot de Yahuwah. Yo espero que esta enseñanza sea de gran bendición para todos ustedes. Es de gran bendición como también lo es para mi vida. Cada vez que nosotros escudriñamos el Torah, nos damos cuenta de la magnitud del conocimiento que está trayendo a nuestra vida. Palabra fresca, palabra renovada,
para nuestros días. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Marya? Nosotros ya sabemos, no necesitamos preguntar. Sabemos que es Yahuwah, pero si nos encontramos persiguiendo, como en este caso Rabino Shaul, que en aquel entonces no había tenido esta manifestación, persiguiendo a la congregación, Roma, hasta nuestros días, sigue persiguiendo al pueblo de Israel. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y nos dé su shalom, nos dé su rahamín. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Am Yisrael. Shalom Aleichem.